desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Llegó el momento de escuchar consejos saludables para estar en armonía en nuestro cuerpo, alma y mente. Nuestra columna de salud. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador desde Vergara 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy, acompañándonos todas las mañanas, siempre con noticias, con novedades, ahí esa parte de Victoria, y después vengo yo así a traer alguna columna, a hablar de algún tema entre semana, ¿no? También tenemos la columna de deporte, también los lunes y viernes, que esa va en vivo, esa no sale en filmaciones porque va en vivo, porque los deportes vieron que tiene esa fluidez y inmediatez que bueno, la pueden escuchar a través del www.libertador.com.uy, mesa de deporte también que sale por su canal también a través de YouTube, y se pueden comunicar a cualquier programa de la radio por el 091 99 12 10 091 99 12 10, tanto por Telegram como por WhatsApp, más 598 si estás fuera del país, y aquellos todos que interactúan también como lo están haciendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, dejando comentarios, preguntas. Vieron que si vienen las preguntas de YouTube, nosotros respondemos porque se la pasamos al responsable de la columna y ellos contestan. Así que bueno, hoy vamos a tener a alguien que hace tiempo que no nos venía visitando, bueno, por temas personales, hicimos una pausa, pero que vuelve con nosotros y nos va a acompañar lo que resta del año, y el año que viene espero que nos acompañe también todo el año. Es Jenny Kerikian. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Y es cierto que hace Se te tiempo... extrañaba, Jenny. Bueno, muchas gracias. Yo también extrañaba este espacio y bueno, para sacarle un poco de misterio, era un tema de tiempos, lo que hacía de que, bueno, no pudiera estar presente. Pero siempre es un gusto poder compartir en este espacio y compartir con la audiencia temas de interés en esto que es una columna de salud, ¿verdad? Por supuesto, totalmente. Y bueno, y hoy vamos a tener un tema muy especial para aquellos que están del otro lado, para aquellas personas que no maduran, son grandes. Algunas me lo han dicho, ¿cuándo vas a madurar? A ver, ¿de qué se trata, Jenny? Bueno, vamos a estar hablando un poquito del síndrome de Peter Pan. Podría parecer como que estuviéramos en una película, pero bueno, no lo estamos. Claro. El síndrome de Peter Pan, ¿cuáles son un poquito, qué es el síndrome de Peter Pan? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se puede abordar y tratar a una persona con este síndrome? A ver, contanos un poquito, a ver, de qué se trata, por qué ese nombre también, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. El síndrome de Peter Pan es descrito por primera vez por el psiquiatra Dan Quilley. En el año 1983 publicó El síndrome de Peter Pan, la persona que nunca crece. Y acá es como que nos puede... Perdón que te corte, ahora se dice, ¿no?, que las personas maduran más tarde, ¿no? Hay a veces, por decirte un caso, hombres que viven con sus padres a los 30, 35, 40 años, es algo que se ve ahora y que no es normal, ¿no? O sea, que no es normal, no parece normal. No está dentro de lo esperado, tal vez, ¿no? Bueno, mira, en este sentido hay muchos estudios que certifican que el cerebro, ¿no?, va en un grado de maduración. Antes decíamos, pero tiene 15 años y todavía no entiende determinadas cosas. Bueno, porque el cerebro aún se sigue formando. No estamos hablando de los casos en que el desarrollo cerebral es la base, ¿no? Sino en estos casos, cuando hablamos del síndrome de Peter Pan, justamente estamos hablando de algo que escapa un poco a lo esperable a la edad.
Entonces, en este sentido, cuando el psiquiatra Dan Quillay en el año 1983 publicó el síndrome de Peter Pan, la persona que nunca crece, lo definió como un trastorno que afectaba exclusivamente a los hombres, por eso también no asociado en esto de Peter Pan. Luego esto fue desarrollado con los aportes del doctor en medicina Polaino Lorente y otros también, ¿no? Pero por nombrar a algunos que fueron dando un poquito más de especificidad en todo lo que era este síndrome. También cabe destacar de que cuando hablamos del síndrome de Peter Pan, no hay un registro en el DSM, que es el manual diagnóstico, ¿no? De estadística de los trastornos mentales, no hay un ítem que hable justamente de este síndrome. Claro. Sin embargo, es como que, bueno, está popularizado el hablar del síndrome de Peter Pan en este sentido, pero no porque dentro del manual este diagnóstico esté contemplado. Y esto está bueno poderlo aclarar por quienes nos escuchan también, que tienen formación médica en lo que tiene que ver con diferentes especialidades, pero nos nutrimos de esto, del síndrome de Peter Pan, para tener determinadas explicaciones, claro, a ver de qué estamos hablando. Y justamente estamos hablando de que en estas personas adultas de 30 o 40 años actúan de una forma infantil e inmadura, eludiendo sus responsabilidades. La convivencia con este tipo de personas es muy difícil, dada la inmadurez que tienen, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad. Y, como dije anteriormente, no existe una categoría clínica para determinar este hecho, pero se lo conoce como el síndrome de Peter Pan. Peter Pan, el niño que no quería crecer. Y es como estos adultos que parecen vivir entonces en un estado de infancia permanente, ¿no? Nosotros hablamos con ellos y parece como que nunca crecieran, como que siempre quedaron en ese estadio infantil del que ¿se podría decir un eterno adolescente? Bueno, un eterno niño, un eterno adolescente, justamente, ¿no? El que no quiere crecer, entonces se queda como en ese estado. La base de esto es entender de que su edad cronológica no acompaña su madurez. Bien. Es esperable que un adolescente tenga sentido de irresponsabilidad, que se olvide de las cosas, que todo el tiempo se esté olvidando, que no cumpla con los horarios, que no lleve las tareas. No esperamos lo mismo en una persona de 30, 40 claro, años o más, ¿verdad? Sí. Es como que se quedó en el tiempo, esa frase que tanto solemos usar, es como que se quedó en el tiempo, ahí congelado en esa etapa del desarrollo. De eso estamos hablando cuando hablamos del síndrome de Peter Pan. ¿Cuáles son las causas entonces? Las personas adultas con este síndrome de Peter Pan son aquellas cuya edad física entonces o cronológica no coincide con su comportamiento. Son inmaduros, irresponsables, con tendencia a la evitación de qué? Justamente de responsabilidades, de compromisos, claro, ¿verdad? Y a nivel psicológico, entonces, se tiene que tener en cuenta y tendría que también pedir una ayuda profesional en este sentido, ¿no? No es que todos podemos ayudar a las personas que tienen esta dificultad. La ayuda profesional es muy importante, ya que el adulto infantil, porque así también solemos llamarlo, podría revelar otros trastornos que sean subyacentes a esto, ¿no? Es una conducta claramente problemática en el ámbito social y emocional, y las causas más comunes para estos comportamientos, porque si nosotros vemos a esa persona así configurada, decimos, bueno, ¿qué fue lo que hizo que llegara claro, a esto? ¿Cuáles fueron las causas? Claro. Por eso es importante poder entender a la persona en su integralidad. En la formación que tengo en lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Donde podemos entender a la persona desde las diferentes perspectivas, ¿no? En esta confluencia en lo que es el pasado, el presente y el futuro. Poder entender claro, entonces esa historia de qué es lo que pasó, que nos está explicando lo que hoy estamos viviendo, y siempre mirando el futuro con una visión esperanzadora. Entonces, ¿cuáles son las causas
de este comportamiento. Suelen ser, no significa que siempre sean estas, ¿no? Pero un estilo de crianza deficiente. Cuando hablamos de un estilo de crianza deficiente, hablamos de una crianza muy permisiva o sobreprotectora. Las familias con un estilo de crianza deficiente alteran el desarrollo psicosocial normal del niño, ¿sí? Porque el entorno que también los modela no aporta en este sentido. Entonces, una crianza con ausencia de límites claros, permisividad y falta de asunción de responsabilidades en la infancia. Que no tomen responsabilidades en la infancia. Totalmente, responsabilidades acorde a la edad, ¿no? A su edad. Pero en este estilo de una ausencia de límites claros, o sea, esos límites que son pero no son, ¿no? Que un día te dejo hacer una cosa y otro día te dejo hacer otra. Eso es la falta de claridad en los límites. Una permisividad, ¿no? Sí, querés hacer esto, te dejo. ¿Por qué? Porque llega el adulto cansado, entonces no tiene ganas de explicarle o de ponerle los límites. Entonces, bueno, como yo estoy cansado, quédate haciendo lo que quieras hasta la hora que quieras. ¿Sí? Y por otro lado, la falta de asunción entonces de responsabilidades acordes a las que tendría que llegar. Es un clásico, el nenito de papá y mamá, como se le dice a veces. Bueno, justamente, y que no termina de serlo. Claro. Que no termina de serlo nunca. Sí. Por eso, ya que comentás esto, Carlos, sería importante decir e introducir a otro personaje acá, ¿no? No hay un Peter Pan sin una Wendy. Sí. Porque en la película, y últimamente hubo un nuevo estreno, ¿no? De lo que es la película de Peter Pan, siempre hay una Wendy que habilita ese estilo de el no quiero crecer, ¿no? Acompaña, y en este sentido el estilo de crianza deficiente es como que acompaña, ayuda a que esto se vaya formando. Por eso es una de las causas, ¿sí? Otra de las causas también que podríamos mencionar es la falta de inteligencia emocional. Hay adultos con competencias emocionales que son comparadas a las de un niño de 3 años. Como el que sufre, por ejemplo, el síndrome de Peter Pan. Son esas habilidades sociales y emocionales que deben asentarse en la infancia, pero que no terminan de asentarse. O sea, no termina de estar esa inteligencia emocional que se va construyendo. Y a esto va ligado, ¿no?, lo que es la negación a la automejora, la incapacidad de lidiar con la frustración y entender lo que significa ser adulto y vivir en sociedad, con personas que nos acompañen. Esto se vuelve una incapacidad para las personas que tienen el síndrome de Peter Pan, porque sus mentes son inflexibles y con mucha resistencia a los cambios. Entonces, la inteligencia emocional va de la mano con esa parentalidad también, con ese estilo de crianza. Nosotros tenemos que acompañar a nuestros niños a saber frustrarse. Mira, ayer justamente estaba en un espacio al aire libre. Salimos con la familia, era un día muy lindo para poder tener contacto con la naturaleza, mirar el horizonte, tocar el pasto, poder hacer algo al aire libre, ¿no? Después de días de fríos que no eran usuales en octubre, noviembre, ¿no? En nuestro querido Uruguay, entonces era un lindo día. Y en ese momento vimos una imagen que realmente hablaba de lo que era la regulación emocional del adulto transmitida al niño. Un niño que tendría 2 o 3 años, estaba haciendo un berrinche, como es lo esperable en un niño de 2 o 3 años. Claro. Así que si hay papás que nos están escuchando y tu hijo de 2 o 3 años, o tu alumno, o tu sobrino, o tu ahijado, hace un berrinche, es lo que tiene que hacer, porque está en la edad para hacer eso. Por supuesto. ¿Qué había al lado? A la misma altura, o sea, arrodillado en el pasto, cuestión de poder generar ese contacto visual. Un papá que estaba tratando de regular a ese niño, pero para poder regularlo, ese papá tenía que estar regulado. Entonces, cuando hablamos de falta de inteligencia emocional, hablamos de que la regulación no está bien entendida en este sentido. Entonces, tenemos que acompañar a nuestros hijos en sus frustraciones, en esos momentos de desregularización, para que ellos aprendan cómo es el camino. Viste que al principio hablábamos de que los cerebros van en madurez. Sí.
Bueno, en esta madurez que van adquiriendo, es lo esperable que no sepan cómo regularse. ¿Por qué? Porque también lo aprenden. Así como aprenden a agarrar el lápiz y escribir, así como aprenden las vocales, aprenden también a cómo regularse. Si el adulto que vimos ayer estaba desregulado, ¿qué le iba a enseñar a ese niño? Desregularizarse, o sea, seguir con esa misma conducta. Sin embargo, como ese adulto, y fue una imagen preciosa, ver cómo de a poquito ese niño se iba calmando. ¿Por qué? Porque tenía un regulador externo que lo ayudaba a calmarse. Ese regulador externo en ese momento era un papá. ¿Sí? Que así es como se da el proceso. Es externo ese regulador que después el niño lo termina internalizando y diciendo, bueno, esta es la manera que tengo de autorregularme. Cuando eso falla, hay una falta de inteligencia emocional propio de la desregularización emocional que hace que no pueda aprender a eso y quede estancado en el tiempo. Vieron que al principio dijimos que las competencias emocionales eran del adulto, pero como que en un niño de 3 años. Lo mismo que acabamos de explicar. Es que se ve ahora, se ve mucho la poco grado de frustración que hay entre jóvenes y adolescentes, por ejemplo. Se ve que son muy poco tolerantes a la frustración. Justamente, pero son poco tolerantes y nosotros tratamos de siempre poner el foco en el adolescente que no se puede regular. Claro. Que no puede tolerar la frustración. Pero ahí, si realmente somos críticos y buenos críticos, tendríamos que entender de que la falla también viene de ese adulto que no supo enseñarle cómo regularse. ¿Sí? Sí. Y muchas veces, ante la enseñanza de ese adulto, tampoco es suficiente. Por eso decimos siempre el pedido de ayuda, de que tal vez lo que no pudo nutrirse desde ese hogar, desde ese núcleo, desde ese nidito, donde tendría que hacerse, bueno, lo puede hacer un otro. Por eso este programa me parece que es muy interesante no solo para los padres, sino incluso para los educadores. Y muy bien para los educadores, porque muchas veces en nuestro rol docente, más allá de lo que enseñemos en forma académica o curricular, estamos enseñando otras cosas también. Sí, sin duda. Y qué bueno sería, y da tanta satisfacción poder escuchar a adolescentes que dicen, bueno, hubo un profesor que me ayudó en este sentido, no solamente a salvar la materia, sino también en algo que me aportaba en algo mucho más continuo y perpetuo para la vida, ¿no? Y mucho más significativo que lo que puede ser el salvar una materia. Sí, por supuesto. Bueno, esta entonces es otra de las causas, ¿no? Nombramos un estilo de crianza deficiente y también dijimos esta falta de inteligencia emocional. ¿Cuáles son las consecuencias de ser un adulto infantil? Cada vez es más frecuente ver adultos con este síndrome de Peter Pan, lo que justamente vos me decías recién, ¿no? La sobreprotección parental es una de las principales causas, así como dijimos de que era deficiente esta crianza que podía ser. Mira, ambas son nocivas. La negligencia, y yo esto lo he compartido muchas veces acá en este programa, en este espacio, la negligencia y la sobreprotección. Ambas son igual de nocivas, porque si yo tengo a un niño que no le doy el cuidado necesario, no estoy haciendo bien mi rol, no estoy cumpliendo con mi rol de papá, de mamá, de tío, de cuidador, ¿sí? Sin embargo, cuando lo sobreprotejo, tampoco lo estoy cumpliendo bien, porque no le estoy dando herramientas para que él se pueda conducir en la vida. Entonces, las consecuencias más comunes de esta inmadurez psicosocial y emocional, que es justamente donde actúa este síndrome de Peter Pan, son conductas desafiantes, miedo a la soledad, porque no puedo estar solo, no me puedo calmar. Son egoístas, porque piensan solamente en ellos, no tienen esta visión. Dijimos que es una inmadurez psicosocial y emocional, no tienen esta visión de sociedad. ¿Sí? Poco interés por el mundo laboral. Poco interés por el mundo laboral. ¿Un niño qué interés tiene por el mundo laboral? Ninguno. Entonces queda, ¿no?, en esa deficiencia del mundo laboral.
una fobia al compromiso, la incapacidad por alcanzar metas personales, no son capaces de manejar el estrés porque todo los sobreborda, o sea, todo es una inundación para ellos. No tienen esa capacidad de decir, bueno, primero esto, después lo otro. No pueden poner jerarquías. Se mueven solo por el deseo, el interés y las necesidades inmediatas. Pareciera que estuviera describiendo a un niño, ¿verdad? Bueno, totalmente. Justamente, Sí, porque estas son las consecuencias de ser un adulto infantil. Que cuando lo vemos en un niño, lo podemos entender. Pero cuando lo vemos en un adulto, nos llama la atención. Son esas alertas que muchas veces tienen, ¿no? No respetan las opiniones ni los comportamientos de los demás. Bueno, y podríamos nombrar muchas más de estas consecuencias. Ahora, sería bueno tal vez, si yo entiendo de que la audiencia quisiera saber cómo tratar a una persona con este síndrome. Sí, por supuesto. ¿No te parece? Bueno. Y detectarlo también, porque no debe ser muy fácil de detectarlo. Capaz que en la adolescencia por ahí se podría detectar más que nada, ¿no? Bueno, a ver, no es muy fácil, pero si nosotros nos topamos con un adulto, ¿no? Sí. Que en el ámbito laboral, sí. 5 días que tiene que venir a trabajar, viene 3, que siempre llega tarde, que se olvida de las tareas que tiene que hacer, que no paga sus cuentas, que todo el tiempo está victimizándose ante las situaciones que le pasó en la vida, que no asume compromisos, que todavía tiene una dependencia económica de papá y de mamá, que espera siempre de un factor externo para que le vaya bien. Todo esto nos está hablando de un síndrome de Peter Pan. Claro. ¿Sí? Y recordemos de que esto se sostiene porque siempre hay una Wendy que lo sostiene. Claro. Sí, entonces, sí. En esto de poder ver no solamente qué es lo que está pasando en esa persona, sino, diríamos los psicólogos o quienes trabajamos en la salud mental, qué es el sostenedor de todo esto. Claro. Si yo sigo siendo una mamá que con mi hijo de 30 a 35 años le sigo lavando la ropa, le dejo las mudas prontas, le digo, mira, no te olvides de llevarte la vianda, te dejo acá el dinero por si te falta para los viáticos. Si todo el tiempo estoy así, claramente voy a ser un sostenedor negativo, ¿verdad? Un sostenedor, un reforzador negativo de esto que está pasando. No le estoy permitiendo volar. Por eso dijimos de que es tan nocivo la falta de cuidado como la sobreprotección. Claro. ¿Sí? Viste que es como que todo va tomando un mismo sentido cuando hablamos de esto. Por supuesto. Entonces, ¿cómo tratar con una persona con este síndrome? Requiere muchísima comprensión, paciencia y comunicación efectiva. En este sentido, tiene que haber un otro dispuesto a poder ayudar. A poder hacer que... ¿Alguien externo del vínculo? Y casi siempre tendría que por lo menos ser alguien externo para que los ayude a fomentar la conciencia de que eso está pasando. Y porque la conciencia a veces son para los dos, ¿no? Claro, es para la Wendy y es para Peter Pan. Claro. ¿Sí? Y en Wendy pueden incluirse muchas personas, ¿no? No tiene por qué ser ese adolescente que no quiere irse a un internado, que es lo que pasa un poco en la película. Claro. Puede ser aquella que, bueno, que le diga, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto siga perdurando? Claro, ¿Sí? Entonces, ese tomar conciencia. ¿Y por qué en esto de que muchas veces tiene que ser alguien externo? Porque cuando las cosas las miramos de arriba, las miramos con otra óptica. ¿Sí? Sí. No es lo mismo. Yo ahora estoy frente a una cámara, ¿verdad? Y tú también. Sí. Distinto sería que un dron nos tomara, ¿no? Con una vista... panorámica. Ahí está. Entonces, se ve distinto. Claramente, este mismo estudio se va a ver de otra manera. Y podríamos decir, ay, bueno, ¿y por qué esto funciona así? Ah, porque en esta vista corta no lo estamos viendo. Uh-huh. El otro día estábamos con unos amigos en el campo, en las afueras, ¿no? Y uno de ellos, era un matrimonio amigo, y uno de ellos nos dijo, ¿sabés qué? Cuando empezamos a vivir acá en el campo, aprendimos muchas cosas. Una de ellas fue empezar a aprender
a mirar a lo lejos. Uno está acostumbrado a mirar lo que tiene delante de los ojos, ¿no? Pero en el campo uno tiene que aprender a mirar a lo lejos, porque tal vez aquello que yo, en donde no veo nada, no distingo nada, cuando empiezo a agudizar la mirada, veo un caballo, puedo ver determinado árbol, puedo ver determinado césped. Es distinto. Yo empiezo a aprender a mirar a lo lejos. Y acá un poco es aprender a mirar distinto. Y muchas veces eso lo tenemos que acompañar de un otro que nos ayude. Claro. Por eso una de las formas de cómo tratar es fomentar la conciencia. Sí, porque a veces el Wendy no quiere tampoco entrar en razón. Justamente. Y en eso fomentar la conciencia tenemos que evitar el juzgamiento, ¿no? Claro. El señalar al otro, porque fíjate que vos hiciste esto y cómo se te ocurre criar así, claro. ¿no? Entonces, el poder fomentar la conciencia en forma respetuosa y sin juzgar. Por otro lado, establecer límites saludables. Estamos en cómo tratar a una persona con este síndrome, ¿no? Fomentando la conciencia, sin juzgarla, en forma respetuosa. En segundo lugar, estableciendo límites saludables. ¿Se acuerdan de que hablábamos de esa crianza deficiente? ¿Sí? Donde los límites no eran claros. Bueno, ahora tenemos que empezar a establecer límites claros. Y esto, en esto que hablábamos, ¿no? De poder entender el presente, el presente y el futuro. En esta visión que no es determinista. Puede que no hayas tenido límites claros, pero los podés aprender. Claro. No estamos determinados. Todos tenemos la opción del cambio, pero para eso tiene que haber intencionalidad de cambio. Y un entorno que te acompañe en esa intencionalidad de cambio. Porque puede que quien esté padeciendo esto, el síndrome de Peter Pan, diga, yo quiero cambiar, pero resulta de que yo llego a mi casa y me vuelvo a topar con esto mismo que no me ayuda. Bueno, ahí también poder decir, tal vez el cambio que tenga que hacer no sea solamente en mí, sino en ese entorno que me está acompañando. Fomentar conciencia, establecer límites saludables, fomentar la responsabilidad y la autonomía, que van de la mano. Responsabilidad y autonomía. Aquello que no pudo ser incorporado en esa infancia, poder empezar a incorporarlo. Responsabilidad y autonomía van de la mano. Si yo veo que tú fuiste a hacer el mandado y trajiste el vuelto y fuiste responsable, mañana te puedo decir, bueno, bárbaro, entonces con ese vuelto no me lo devuelvas, quédatelo y lo sumamos a otra cosa que vayas a gastar mañana. Entonces yo voy generando responsabilidad. Claro. Fuiste y me diste cuenta, ahora podés ir y no me des cuentas. Voy generando autonomía, te voy soltando de a poquito. En la medida que hayas sido responsable, entonces te voy a ir dando cada vez más autonomía. Esto claramente también van de la mano con el principio bíblico, ¿no? Sí. Cuando en lo poco somos fieles, en lo mucho también vamos a ser fieles. ¿Cómo volvemos siempre a la palabra en lo que tiene que ver con esa fuente de sabiduría? Podemos estar hablando mucho de ciencia, de investigaciones, pero encontramos en la palabra esa fuente inagotable de sabiduría. Siempre, realmente siempre. Brindar apoyo emocional. Reconocer y validar las emociones. ¿Por qué? Porque estas personas no pueden exteriorizar. O sea, se quedan siempre en ese plano infantil. Entonces poder decirle, mirá, yo reconozco esto que te está pasando. Podés contar conmigo. Podés transmitir qué es lo que te está pasando. Y si todo esto con los pares no ayuda, fomentar también la ayuda profesional.
que muchas veces es lo que se necesita, ¿no? Y poder correr un poquito este estigma de que no necesitamos una ayuda profesional, no, porque yo no es que entré en este grado de locura, ¿no? Que es a lo que la humanidad le tiene tanto miedo, a la muerte, a la locura. Poder decir, bueno, es una ayuda que me va a aportar para mi crecimiento, que no la tengo por qué necesitar el resto de mi vida, puede ser algo puntual, que sea efectivo, que sea en un tiempo y que después pueda continuar solo. De esta manera entonces podemos entender cómo tratar a una persona con este síndrome de Peter Pan. Bueno, muy bien. Gracias, Jenny, por habernos tenido esta columna. La verdad que muy, muy interesante. Y hay mucho para hilar, ¿no? Debe haber casos particulares también muy interesantes también para estudiar dentro de este síndrome, ¿no? Claro que Pero sí. En pantallazo en general es muy interesante, sí. Bueno, gracias a ustedes y a toda la audiencia por escuchar, por también permitir este espacio que tanto bien nos hace, ¿no? Para poder ayudar a entender qué es lo que pasa muchas veces en la vida cotidiana. Y hace un ratito en la presentación dijiste de que si hay preguntas, después las pasan a los responsables, por supuesto, ¿verdad? Bueno, yo me lavo las manos, ¿viste? Si llegan a haber preguntas, con mucho gusto en todo lo que se pueda aportar desde la enseñanza en este sentido, desde el aporte, desde otra visión, con todo gusto estamos dispuestos a responder. Muchas gracias. Bueno, gracias, Jenny. Nos reencontramos la próxima. Espero tenerte este año y el próximo también, bueno, ¿no? cómo no, sí, va a ser un placer como siempre.